Hola, ¿qué tal? Soy el Padre David Ugalde, misionero, servidor de la palabra. Muy contento de estar contigo en este calendario de Adviento, estas reflexiones que estamos haciendo en torno a este importante tiempo litúrgico que además nos prepara pues a una fiesta todavía más importante que es la Navidad, que después de la Pascua pues son las celebraciones más importantes para nosotros los cristianos. Y hemos llegado a una etapa muy, muy bonita de este tiempo. Estamos ya en la recta final del tiempo de Adviento. A partir del día de hoy, del 17 de diciembre hasta el 25, vamos a llamarle, o la iglesia le va a llamar a estos días ferias privilegiadas del tiempo del Adviento. Vamos a tener elementos que nos van a decir que el tiempo ya se acerca, ahora sí, ya más. Nos vamos a introducir en una reflexión quizás un poquito más histórica en torno al nacimiento de Jesús. Y bueno, vamos a tener muy, muy frecuentemente ya la figura de los pobres de Yahvé, estos personajes que esperaban la venida del Señor y que les va a tocar ver al Mesías. Entonces vamos a empezar ya con las narraciones, en el caso de la misa vamos a encontrar las narraciones ya propiamente del inicio del Evangelio, la genealogía de Jesús, los anuncios tanto de Juan Bautista como del mismo Jesucristo. Entonces vamos a entrar en una dinámica más histórica de la venida del Señor, y bueno, con elementos también muy ricos. Además que la liturgia a partir de hoy nos va a ofrecer en el rezo de las vísperas, en la antífona del cántico evangélico nos va a ofrecer lo que tradicionalmente se ha llamado las antífonas de la O. Se llaman así porque empiezan con esta exclamación O, de O, y cada una de estas exclamaciones va a venir acompañada de un título que se le da al Mesías: el Emanuel, el Rey, la raíz del tronco de Jesé, la llave de David, eh, la sabiduría. Entonces vamos a tener estas antífonas con estos títulos que además, bueno, van a formar un acróstico. El acróstico de atrás para adelante va a decir Erocras, con la inicial de cada una de estas antífonas, de estos títulos. Esto en latín, porque recordamos que la lengua oficial de la iglesia es el latín. Van a formar la frase Erocras, que significa mañana seré o mañana estaré. Y es muy interesante. Si quieres saber más sobre las antífonas de la O, te voy a dejar un videíto aquí que hice en este canal hace 3 años, en el segundo domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento. Lo puedes tú revisar también en el canal, pero te voy a dejar la descripción, perdón, te voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción si te interesa conocer un poquito más sobre esto de las antífonas de la O, sobre este acróstico y sobre esta que se ha convertido pues ya también en uno de los cantos más importantes del tiempo del Adviento a lo largo de la historia. Y bueno, no me voy a enrolar más en estos aspectos, vamos a pasar a la reflexión de este día, pero quería dar como esta introducción, pues porque además nosotros tradicionalmente en la iglesia hemos empezado ya desde ayer la novena de Navidad, es decir, 9 días de preparación más intensa en torno a la fiesta de Navidad. Entonces, pues acompañado a la novena de Navidad, bueno, esta dinámica que vamos a encontrar en la liturgia, que vamos a encontrar en los textos bíblicos de estos días, pues nos va a ir introduciendo. Por eso yo te invito a que además de la reflexión, pues yo sé que seguramente estarás haciendo tu novena, y bueno, también te invitaría a que me escribas de qué país nos estás viendo. Yo estoy aquí en México pues tenemos las posadas, que es nuestra preparación para la fiesta de Navidad. He tenido la oportunidad de estar en Venezuela y bueno, pues allá son las misas de aguinaldo por las madrugadas a lo largo de estos días de la novena. He tenido también la oportunidad de estar en Colombia y allá pues es la novena propiamente al Niño Jesús. Entonces, bueno, pues yo te invitaría a que si nos escribes, nos ves desde otro país que no sea México, pues nos escribas que se hace en la novena tradicionalmente allá en tu país y nos compartas pues con toda esta comunidad cuáles son tus tradiciones. Vamos a meternos a esta reflexión que es muy interesante. El día de hoy la liturgia nos ofrece un fragmento de las cartas de San León Magno, Papa. Vamos a hablar sobre el misterio de la reconciliación. Dice así:
De nada nos serviría afirmar que nuestro Señor, el Hijo de la Virgen María, es hombre verdadero y perfecto, si no creyésemos además que es hombre perteneciente a aquel linaje mencionado en el Evangelio. Mateo, en efecto, dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y sigue el orden de su generación humana hasta llegar a José, con quien estaba desposada la madre del Señor. Lucas, en cambio, siguiendo un orden inverso, se remonta al origen del género humano para mostrar que el primer Adán y el nuevo Adán tienen una misma naturaleza. El Hijo de Dios, en su omnipotencia, hubiera podido manifestarse para instruir y justificar a los hombres como se ve manifestado a los patriarcas y profetas, es decir, bajo diversas apariencias humanas, como por ejemplo cuando entabló una lucha o mantuvo una conversación, o cuando rechazó la hospitalidad que le ofrecían, o cuando no rechazó la hospitalidad que le ofrecían y tomó el alimento que le presentaban. Todas estas figuras eran como profecía y anuncio misterioso de aquel hombre que debía asumir de la descendencia de esos mismos patriarcas una verdadera naturaleza humana. Pero todas estas figuras no podían realizar aquel misterio de nuestra reconciliación prefijado antes de los tiempos, porque el Espíritu Santo no había descendido aún sobre la Virgen, ni el poder del Altísimo la había aún cubierto con su sombra. Solamente cuando la sabiduría eterna, edificándose una casa en el seno purísimo de la Virgen, se hizo hombre, pudo tener cumplimiento este admirable designio, y uniéndose a la naturaleza humana y la divina en una sola persona, el Creador del tiempo nació en el tiempo, y aquel por quien fueron hechas todas las cosas empezó a encontrarse entre las criaturas. Pues si el nuevo hombre, sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado, no hubiera llevado sobre sí nuestros pecados, si el que es consustancial al Padre no se hubiera dignado ser consustancial a una madre, y si libre de todo pecado no hubiera unido así nuestra naturaleza, la cautividad humana continuaría sujeta al yugo del demonio, y tampoco podríamos gloriarnos de la victoria del vencedor si ésta hubiera sido obtenida en una naturaleza distinta a la nuestra. El sacramento de la regeneración nos ha hecho partícipes de estos admirables misterios, por cuanto el mismo Espíritu, por cuya virtud fue Cristo engendrado, ha hecho que también nosotros volvamos a nacer con un nuevo nacimiento espiritual. Por eso el evangelista dice, refiriéndose a los creyentes: ellos traen su origen, no de la sangre, ni del deseo carnal, ni de la voluntad del hombre, sino del mismo Dios. Bien. Un pasaje que nos deja un poquito cortitos, ¿verdad? La liturgia solamente nos lo pone para nuestra reflexión cotidiana. Obviamente no es el sermón completo, pero podemos tomar algunas cosas también muy interesantes. Como ya lo venía diciendo, la dinámica de estos días nos va a introducir un poquito más en la figura histórica de nuestro Señor, pero con una finalidad: descubrir a este Jesús histórico, descubrir a este Jesús humano, nos va a llevar a nosotros también a poder reconocer el paso de Dios en la historia humana. Jesús no ha venido de una manera imaginativa, no ha venido de una manera ni siquiera extraordinaria al mundo. Yo recuerdo que en muchos ambientes se cree, incluso a la fecha hay mucha gente que afirma con mucha vehemencia que Jesús casi que apareció, ¿no? Ahí en el pesebre, ¿no? Y ante la pregunta: ¿y cómo nació Jesús? Pues es que salió, es que vino de tal lugar, ¿no? Vino como un ser humano cualquiera. Se gestó 9 meses en el vientre. Si acaso aquí lo único que está como extraordinario y misterioso, pues es la concepción de Jesús, que no fue a través de la relación sexual propia de un hombre y una mujer, sino que ahí encontramos nosotros, por lo que nos dice la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Pero de ahí en más, se gestó un huevito, se empezó a hacer una persona, y todo el proceso que nosotros ya conocemos de la gestación de un ser humano en el vientre de la mamá. Llegó el momento del parto y María tuvo un parto como cualquier otra mujer. Esto no resta ni su dignidad, ni su virginidad, ni su pureza. O sea, esto es parte de la naturaleza humana.
Y Jesús quiso asumir esa naturaleza y esa es la parte muy interesante porque además Jesús, al introducirse a la historia humana, justamente hace eso, un proceso donde Él se hace historia, donde Él se introduce en una época determinada, en las coordenadas de una historia, de una idiosincrasia, de una cultura. ¿Y qué necesidad tenía de hacer esto? Ninguna. Lo hemos venido reflexionando a lo largo de todo el Adviento. Por eso hoy salió en Magno, nos cita el caso del Evangelio de Mateo y el caso del Evangelio de Lucas, que propiamente nos hablan de una genealogía. O sea, para decirnos, mira, este Jesús se metió a la historia humana, no apareció de pronto. Hay una historia que respalda su pasado, incluso, ¿no? Su pasado no porque el origen de Dios, no, sino su pasado en la historia. Y si nosotros vamos a ver la genealogía que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, vamos a encontrar que hay un montón de personajes en la ascendencia de Jesús, o sea, los antepasados de Jesús, pues que unos no son ni del pueblo de Israel y, y lo peor, entre comillas, es que no muchos son personajes gratos en la historia de Israel. Va a haber una prostituta, Rahab, vamos a encontrar a Ruth, una pagana, vamos a encontrar a David que cometió pecados terribles. Entonces, vamos a ver esa historia y Jesús no ha querido desligarse de esa realidad. Digo, para los que de repente, por ejemplo, pudieran decir, híjole, es que yo por qué vine a nacer en este lugar, con esta familia, por qué pobre y no rico, por qué en este sitio, por qué no en otra cultura. Pues mira, Jesús ni siquiera quiso evitarse esa parte, ¿no? De tener una familia, una historia, unos antepasados, unos parientes, seguramente unos no muy gratos, otros quizás como todos tenemos parientes también muy, muy gratos. Jesús quiso asumir todo eso, aceptar todo eso, hacerlo suyo, dice el texto de San León, para poder realmente redimir, porque si no, qué chiste decir, ya redimí la carne humana, pero de lejos, ¿no? El Señor nos ha enseñado esto y esto es hasta una enseñanza para todos nosotros. Eh, y yo quisiera invitarte a reflexionar este día que todos nosotros tenemos la necesidad de redimir alguna situación, ya sea nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad, redimir algo en nuestra familia. Con redimir me refiero a sanar, rescatar, sacar adelante nuestra misma sociedad, que hoy estamos viviendo situaciones muy, muy difíciles. Para muchos no es mentira que este fin de año termina con crisis de todo tipo, crisis sociales, violencia, seguramente con muchas carencias económicas, con falta de trabajo. Y eso nos descubre que hay cosas que hay que redimir en la humanidad, porque finalmente muchas de estas realidades son fruto del pecado, de la injusticia, del egoísmo de unos cuantos, de la avaricia de unos cuantos, del deseo de poder enfermizo de algunos que, sin importar a quién tengan que pisar, eh, destruyen con tal de estar en las cimas del poder. Y sin embargo son realidades que se pueden redimir desde nuestra fe en el Señor, pues desde el asumir. Pero el Señor, ¿qué enseñanza nos da? Pues eso, que si nosotros no nos metemos al ruedo no vamos a poder resolver nada, que la vida no se resuelve viéndola de lejos, que hoy somos protagonistas de nuestra historia, de nuestro tiempo. Los tiempos que pasaron no son ni los mejores ni los peores. Este es el tiempo que a nosotros nos toca vivir y qué respuesta estamos dando. ¿Qué respuesta desde nuestro cristianismo, desde nuestra fe en Jesús, estamos dando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Nos hacemos parte de los pecados de esta época? ¿Somos parte de los grandes problemas de nuestra sociedad, de la corrupción, de la mentira, de la injusticia? ¿O soy parte de la solución con mis pequeños gestos, con mis pequeñas conversiones personales y después familiares, sociales, grupales, donde yo me encuentre? ¿Soy parte de la solución o del problema? Jesús quiso ser parte de la solución. Jesús quiso ser la solución y una solución que no vino de lejos, sino que se metió entre nosotros. Todos nosotros admiramos a los líderes de cualquier rubro, de la política, de la religión. Siempre se admira al líder que se mete con el pueblo, que es uno con el pueblo. Se admira, se le aprecia, se le agradece. Eso hizo Jesús. Y no solo se metió entre el pueblo, se metió en la carne humana para mostrarnos que el camino de la redención
es posible. Yo te invito a que si no te has confesado, confiésate, haz un buen examen de conciencia, pide perdón porque estamos, no solamente porque se acercan fechas nostálgicas, sino porque el Señor nos avisa constantemente que hay que estar preparados, hay que estar reconciliados y porque además esta reconciliación es también principio de progreso moral. Permite que el Señor, que su palabra, que la luz de su fe te alumbre para que puedas también progresarte en todos los campos de tu vida. Si no sabes dónde confesarte, vives en México, cerca de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, pues aquí estamos en la casa de oración, en el estado, en el municipio, cerca del municipio de Tulancingo, Hidalgo. Pues todos los días estamos confesando a los padres para que pues si tú tienes ese chance, pues te vengas. Y si no, pues en la iglesia más cercana y en la oportunidad más próxima. No dejes de prepararte para estas fiestas, de dejar que Dios redima tu vida, reconcilie tu vida y te permita ser principio de reconciliación, vínculo de unión y principio también de superación moral, espiritual y humana, porque el Señor nos quiere bien y nos quiere sanos y nos quiere sobre todo santos. Espero que pases una excelente jornada de este tiempo de Adviento. Feliz 17 de diciembre, que ya estamos más cerca de celebrar la Navidad. Gracias por habernos acompañado. Si estás en Spotify, compártenos con tus familiares, con tus amigos. Si estás en YouTube, también compártenos. Déjanos un comentario si esto te está sirviendo. Danos un like y pues compártenos con toda tu familia. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, día domingo. Que Dios te bendiga.